a orientar la presentación del examen periódico universal. Lo que les dijo Almaviana Pérez hoy aquí es lo mismo que vamos a decir en Ginebra, es lo mismo. Y obviamente que todo no lo va a hacer ni el vicepresidente ni Almaviana, también lo van a hacer algunos ministros, ministras. Queremos que hable el señor vicefiscal general de la Nación, que va a ir. Ojalá fuera el delegado o delegada, el señor procurador general de la Nación, para que también hablaran sobre esos temas. Lo que se trata aquí es de que Colombia, dentro de una política de Estado, hizo unos compromisos en diciembre del año 2008 en materia y de recomendaciones con la comunidad internacional. Y eso no era un juego. Como lo dijo Almaviana Pérez, nosotros reivindicamos mucho hoy la naturaleza del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Todos los países, por importantes que sean, por grandes o pequeños que sean, tienen que pasar a decir cómo está la situación de derechos humanos en su país. Y yo les puedo decir, no hay un país modelo en materia de derechos humanos. Hay países que tienen más avances que otros, claros. Algunos países tienen, ¿por qué tienen más avances que otros? Porque no han tenido la situación de Colombia. No han tenido guerrillas, no han tenido bandas criminales ni narcotraficantes. Como yo le decía a unos señores en el Canadá, ¿qué tal que en el Canadá hubieran guerrillas, narcotraficantes o bandas criminales? ¿Qué harían ustedes, muchachos, en materia de derechos humanos? Decían, llamar a los colombianos, porque son los que saben sobre eso. Y obviamente que voy a decirles que reivindicamos aquí el EPU. Es una política de Estado. No es solamente Colombia. Cada país que llega a rendir ahora informes 4 años después de diciembre del 2008, posiblemente hoy tiene un nuevo presidente, tiene nuevos ministros, tiene nuevos gobernantes, empezando por Colombia. Nosotros heredamos, el presidente Juan Manuel Santos, la canciller María Ángela Holguín y yo como vicepresidente heredamos unos compromisos que asumió el gobierno colombiano en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, del canciller Jaime Bermúdez y de la embajadora Clemencia Forero. Nosotros heredamos esos compromisos y esas recomendaciones. ¿Y qué fue lo que hicimos? Comprometernos en cumplir con esos compromisos y recomendaciones. No salimos a decir, no, eso fue el otro gobierno, eso no nos corresponde a nosotros, ni eso no lo acepta hoy Naciones Unidas. Aquí estamos hablando de política de Estado, que es muy importante destacarlo y reivindicarlo. Por lo tanto, el gobierno de Colombia va al EPU a decir, mire, los compromisos que hizo nuestro gobierno en diciembre del año 2008, en cabeza del vicepresidente Francisco Santos, nosotros los estamos cumpliendo de esta manera y las recomendaciones las estamos cumpliendo de esta manera, tal como lo dijo Almaviana Pérez. Y damos la garantía que el Estado va a seguir en esa ruta. Es decir, el gobierno anterior asumió esos compromisos y esas recomendaciones. ¿Y cuáles fueron los compromisos y recomendaciones? Se resumen en que Colombia es un país que tiene que avanzar en una ruta de respetar integralmente los derechos humanos como parte de la democracia y de la búsqueda de la paz en nuestro país. En eso se resume. Y entonces, tampoco se trata de que nosotros vayamos a pintar allá pajaritos en el aire, no se trata de eso. O decir, este es el país de las maravillas. No, no se trata de eso. Nosotros vamos a reconocer en Ginebra, lo digo aquí públicamente, algunos desafíos que tenemos muy grandes. Ya lo dijo Almaviana. El primero, la inequidad social. Ese es un gran desafío. Hoy el propio presidente de la República ha dicho que es una vergüenza que Colombia esté entre los 3 países de América Latina y el Caribe con las mayores desigualdades sociales. Y esa es una vergüenza porque nosotros no somos un Estado pobre. Nosotros hoy con los recursos del Estado Nacional, de los gobiernos locales y regionales, podíamos haber resuelto ya los temas de la educación, de la salud, de la alimentación, del agua potable, de la seguridad y la convivencia en nuestro país. Ya los hubiéramos podido resolver. Y entonces necesitamos mayor compromiso del gobierno nacional, de los gobiernos locales y regionales en ese propósito, y mayor comprensión y acompañamiento de la comunidad internacional
y de la sociedad civil colombiana. Ese es un gran desafío que nosotros tenemos. Cómo seguir avanzando en política de equidad social, cómo combatir la inequidad social, cómo combatir la pobreza en nuestro país, porque como lo dijo Alma Viviana, es contraria a una política integral de los derechos humanos. El segundo desafío que tenemos muy grande, el tema de la impunidad. Por eso queremos y saludamos que vaya el señor vicefiscal. Esto no es un problema del presidente de la República, ni el ministro ni de la ministra de Justicia, ni el ministro del Interior, y menos del vicepresidente de la República. Hoy en Colombia los únicos que pueden investigar y mandar criminales a la cárcel son los fiscales y son los jueces, nadie más. Cuando un militar, policía o servidor público del orden civil, por importante que sea, se mete a hacer investigaciones que no le corresponden, termina más enredado que un bulto de anzuelos, como dice el dicho popular. Y por lo tanto, nosotros sí queremos decirle al Poder Judicial nuestro, respetando su independencia y su autonomía: mire, señores, tienen que ponerse las pilas, tienen que investigar más y mandar más criminales a la cárcel. Y claro, ese es el tema de la impunidad. La impunidad es el tema de la falta de pronta justicia. Colombia necesita más pronta justicia. Estos señores de la Corte Penal Internacional que están por aquí están diciendo: bueno, muchachos y muchachas, ustedes han avanzado en derechos humanos, lo reconocemos, como lo dijo Tom Holland aquí, pero ¿cuántos criminales están mandando a la cárcel que han violado los derechos humanos, el derecho internacional humanitario? Eso no lo puede hacer ni el general de la policía ni el general del ejército. Eso lo pueden hacer nuestros fiscales y jueces. El tema de la impunidad es el otro desafío que nosotros tenemos muy grande. Colombia sigue siendo un país donde reina mucho la impunidad, y la impunidad es violatoria de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y el tercer desafío, permítame decirles, es la impunidad de las cárceles. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos del personal interno de las cárceles. Dios no lo quiera que vaya a haber una tragedia humanitaria en una cárcel. Esas fotografías que nos mostró RCN Televisión sobre la impunidad en la cárcel de Florencia de las mujeres, eso es una vergüenza. Es una vergüenza para el Estado, para la sociedad, y es una violación de los derechos humanos de las mujeres de Florencia que están internas. El hacinamiento en las cárceles hoy es un factor de violación de los derechos humanos del personal interno de las cárceles. Dios no lo quiera que llegue a haber una tragedia humanitaria. Dios no lo quiera que llegue a haber decenas de muertos en una cárcel, porque, permítame decirle, yo creo que la ministra de Justicia se caería y el director del INPE se caería, y afectaría enormemente al presidente de la República y toda nuestra política en materia de derechos humanos. Yo sí le pido a los medios de comunicación que de verdad nos ayuden enormemente a mostrar el peligro que hoy tenemos con la impunidad en las cárceles. Mire, si los jueces en Colombia cumplieran con la ley, creo que más de 20.000 personas estarían por fuera de las cárceles. Si los jueces de Colombia cumplieran con la ley, en las cárceles tenemos gente que está en la cárcel sin haber sido condenada, en la cárcel tenemos gente que ya pagó la pena, ya penas cumplidas, en la cárcel tenemos más de 2.700 enfermos dementes. En las cárceles hay todo tipo de violación de los derechos humanos, y yo sí creo que es un tema que hay que decirlo, porque ahí, si nos preguntan: ajá, Angelino, ¿y cómo están en materia de derechos humanos en las cárceles? Pues nos rajamos. El hacinamiento carcelario es una vergüenza y es una violación de los derechos humanos. Por lo tanto, no vamos a Ginebra a mostrar el país de las maravillas. Vamos a decir en qué hemos avanzado, en qué nos hemos comprometido dentro de una política de Estado y cuáles desafíos tenemos muy grandes. Se lo resumo: la inequidad social, la impunidad y el hacinamiento carcelario. Y obviamente que nosotros tenemos una ruta trazada de consolidar a Colombia como un país en progreso en materia de derechos humanos, como aquí se ha reconocido, sin ponernos a cantar victorias ni hacer de esto una estrategia comunicacional, ni mucho menos. Y, por ejemplo, este año, ¿qué vamos a hacer este año? Consolidar el diálogo entre la Cancillería de la República y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. ¿Para qué?
para que ese diálogo nos permita que la oficina que dirige Todd Holland siga trabajando en favor del respeto de los derechos humanos en nuestro país y obviamente siga contribuyendo a fortalecer la relación de la sociedad civil, la comunidad internacional y el Estado colombiano. Sigamos avanzando en esta materia en temas de derechos humanos. Esa es una conversación que nosotros tenemos que fortalecer este año. En segundo lugar, hemos acordado que este año, con la ayuda de la Organización de Estados Iberoamericanos, aquí está su representante, el señor Ángel, y la Organización Internacional de Migraciones, vamos a trabajar la cuarta cumbre en materia de la cultura y los derechos humanos. Porque hemos encontrado que no basta con tener leyes. Las frías leyes al final no resuelven nada. Colombia es un país muy formal que se preocupa más por el país formal que por el país real. Creemos que las leyes resuelven todo y a veces no resuelven nada las leyes. Lo que resuelve las cosas es la voluntad política de las personas. Tener la voluntad política para avanzar, obviamente teniendo como referente a las leyes. No estamos para violar las leyes, estamos para que las leyes en Colombia, además de aprobarse, se puedan desarrollar. Y entonces nosotros queremos hacer el 9 de septiembre la cuarta reunión nacional de las redes de cultura en derechos humanos. Y invitamos a todos los presentes aquí a esa cumbre en materia de derechos humanos, de la cultura de derechos humanos. Queremos que todas las personas e instituciones se comprometan en una cultura de los derechos humanos en nuestro país. Que en Colombia se consolide la escuela en materia de derechos humanos. Queremos obviamente que el PLANEC, que es el Plan Nacional de Cultura, de Educación en Derechos Humanos, entre el Ministerio de Educación y la Presidencia de los Derechos Humanos se desarrolle. Eso no se quede en la ley, eso no sirve para nada en la ley. Queremos que en cada escuela los niños y las niñas puedan tener el conocimiento de los derechos humanos, que los maestros y maestras igualmente, y que eso haga parte de nuestra cultura en materia de derechos humanos. Y obviamente que también les queremos decir, en octubre vamos a hacer una cosa interesante, que es tratados de libre comercio y derechos humanos. A partir del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el gobierno colombiano. Para decirle a los empresarios lo siguiente en la cara a ellos, claro, no mandarles a decir porque no tiene gracia. Decirle a los empresarios, mire, ¿sabe qué? No olviden que en el mundo hoy se globalizaron los negocios, pero también se globalizaron los derechos, incluyendo los derechos humanos. Y que un empresario que quiere invertir en Colombia entienda que tiene que respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que tiene que respetar los derechos humanos en nuestro país. Que aquí no puede venir a hacer tabla rasa con todo, no. Y obviamente por eso queremos trabajar mucho los TLCs y los derechos humanos en octubre de este año, junto con la embajadora de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Y también vamos a trabajar, y yo quiero invitarlas a los foros regionales de derechos humanos. Los foros que estamos haciendo en cada departamento, en cada región, como el que acabamos de hacer en Bichada este fin de semana, con los gobernadores, con los alcaldes, para volver realidad de que nosotros queremos que la política de derechos humanos sea una política nacional, en cabeza de los servidores públicos que han sido elegidos por voto popular en las regiones. Son los alcaldes, son las alcaldesas, son los gobernadores y gobernadoras, los foros regionales de derechos humanos. Y vamos a terminar el mes de diciembre con un evento que llamamos Pobreza, Derechos Humanos e Inclusión Social. Queremos invitarlos a todos ustedes, amigas y amigos, y a los medios de comunicación, a este tema de pobreza, derechos humanos e inclusión social, para llamar la atención que la pobreza es contraria a una política de derechos humanos, y para llamar la atención que es pura carreta, pretender acabar la pobreza si no hay diálogo social, si no se tienen en cuenta las organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil. Yo aprovecho para decir, en nombre del Gobierno Nacional como vicepresidente de la República, que lo que tenemos que hacer en Ginebra es decir que tenemos que utilizar la palabra perdón a las organizaciones de la sociedad civil por todas las violaciones de los derechos humanos en nuestro país, por todas esas amenazas de muerte, por los asesinatos de víctimas de la violencia
de la gente que lucha por la restitución de tierras, de la gente que lucha por vivir mejor, la amenazan en Colombia. A todas esas personas tenemos que pedirles perdón y decirles que la política del Estado colombiano tiene que ser cero tolerancia con el crimen, cero tolerancia con la violación de los derechos humanos. Y finalmente decirles qué tema nos van a, en Ginebra nos van a preguntar mucho, el tema de la paz. Nos van a preguntar mucho sobre ese tema. Aquí vuelvo a la política de Estado. Los señores de Uruguay, por su propia experiencia, tener un exguerrillero hoy de presidente de la República, el señor Mujica. Claro, con toda razón nos preguntaron. En diciembre del año 2008, no a Angelino, no, le preguntaban a Juan Manuel, a Francisco Santos como vicepresidente y a Clemencio Forero como embajador. Oiga, venga, nosotros les hacemos una recomendación. Por favor, hombre, dialoguen y acaben con ese conflicto armado. Esa fue la recomendación que nos hicieron en Ginebra, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno del Uruguay. No dijeron, vea muchachos, hagan la guerra, no, nos dijeron, busquen la paz, por favor. En eso coincidían plenamente con la Constitución Política Nacional. El Consejo de Derechos Humanos no nos demandó que quisiéramos la guerra, nos demandó que quisiéramos la paz. Busquen, muchachos, diálogo con esos ilegales y acaben con ese conflicto armado interno. Nosotros hasta ese momento no reconocíamos conflicto armado interno, violencia degradada en nuestro país. Y obviamente, como buenos colombianos, teníamos lengua para eso. Pero en Ginebra siempre nos decían, usted no tiene una violencia degradada, usted tiene un conflicto armado interno. Nos lo decía la alta comisionada de Naciones Unidas, nos lo decían varios gobiernos, entre ellos el gobierno del Uruguay, y nos hicieron una recomendación, busquen la paz, muchachos. Y por lo tanto esa recomendación va a ser un punto central, nos lo van a preguntar allá. Bueno, ¿y cómo va lo de la paz? Sabemos que ustedes están dialogando en La Habana. Eso nos lo van a decir, que saben que estamos dialogando en La Habana, porque no es secreto, eso es público. Y entonces, lo primero es que tenemos que darle una explicación al Consejo de Derechos Humanos en los temas de paz. Alma Viviana ya tocó aquí varias cosas. Primero, el gobierno de Colombia, atendiendo esa recomendación que nos hicieron y que nosotros la aceptamos, la aceptó el gobierno anterior, no el actual gobierno. Nosotros lo que hicimos fue implementarla y ponerla en práctica. Entonces, nosotros tenemos que decir, mire, nosotros reconocimos un conflicto armado interno. Eso ha generado muchas polémicas en Colombia, pero reconocimos un conflicto armado interno. ¿Qué dijimos? En Colombia existen unas organizaciones armadas ilegales que han hecho mucho daño. Se llaman unas guerrillas y otras paramilitares. Y no hemos reconocido a los narcotraficantes como organización armada ilegal ni a las bandas criminales. Yo sé que eso es materia de un debate. Nosotros no hemos querido reconocer ni a las bandas criminales ni a los narcotraficantes como organización armada ilegal. Ellos hacen acciones de violencia, claro, y hay unas consecuencias. Y tenemos que ser solidarios con esas víctimas de la violencia. Segundo, reconocimos una ley de víctimas de la violencia. El año pasado dijimos, no, en Colombia hay unas víctimas de la violencia que tenemos que repararlas. Haya o no haya acuerdo de paz, hay que repararlas. Y reconocimos que hay unas personas desplazadas y que muchas de esas personas desplazadas han perdido sus tierras. ¿Por quién las ha perdido? Por ilegales, no por el Estado. El Estado no les ha quitado ni un pedazo de tierra, no lo puede hacer. Ni nuestros militares, ni nuestros policías, ni nuestros ministros o gobernantes locales o regionales no lo pueden hacer. Estarían en la cárcel. Y entonces, como lo dijo Alma Viviana, le estamos quitando la tierra a los ilegales para dársela a los legales. Eso no es tarea fácil, porque eso es quitarle tierra a la guerrilla, a los paramilitares o antiguos paramilitares, a las bandas criminales, al narcotráfico, y eso se defienden como gato patas arriba, claro. Se defienden jurídicamente, políticamente, militarmente. Y nosotros como Estado tenemos que actuar judicial, militar y políticamente contra ellos,
para devolver la tierra a los legales, a la población campesina que fue defraudada o le fuera arrebatada fraudulentamente a esa tierra, como lo dijo Almaviana, de manera ilegal. Y entonces hemos hecho esas tres cosas. Y sobre esas tres cosas nos fuimos a dialogar en La Habana. ¿Con quién nos fuimos a dialogar? Con ilegales. El diálogo en La Habana no es un diálogo entre legales, no. Yo vengo del movimiento sindical y yo sé lo que es sentarse en una mesa de negociación con legales. El sindicato era una organización legal y el empresario era un empresario legal. Y ahí nos decíamos hasta lo que nos íbamos a morir, pero era una conversación entre legales. Por lo tanto, yo sabía que ese empresario no iba a salir de ahí de la mesa a matarme, yo sabía eso. Ni yo iba a salir de la mesa a matarlo, ni mucho menos. Ni a descalificarlo, ¿no? Ni a decirle que me tenía que entregar la empresa. Ni él me iba a decir que entonces yo tenía que volverme incondicional a sus derechos, tampoco. Nos respetábamos como personas. En La Habana es una conversación del gobierno nacional con ilegales. No se nos olvide, ilegales. Ellos saben hacer muchas cosas, los representantes de la guerrilla de las FARC. ¿Qué saben hacer? Pues lo que sabe hacer un guerrillero. ¿Qué sabe hacer un guerrillero? Secuestrar, colocar minas antipersona, reclutar niños y niñas de manera forzada, hacer cosas ilegales. La gente cree que es un diálogo entre legales, es un diálogo entre el gobierno nacional y unos señores de las FARC que son ilegales, que saben hacer cosas ilegales. Y claro, esos señores tienen opiniones, tienen dudas, tienen además muchas prevenciones con el Estado colombiano. Al final creen que todos somos iguales, que es lo mismo el alcalde de Bogotá que el presidente de la República. Ellos no se pueden distinguir si el uno es de progresista y el otro es del partido de la U, eso no se pueden distinguir eso. Ustedes son del Estado, son iguales. Si es gobernador de una región, igual. Cuando yo era gobernador del Valle me trataban igual. Usted es del Estado y punto. Y usted es igual que Uribe. Así yo no hubiera votado nunca por Uribe. Usted es igual que Uribe, me lo decían. Y entonces, la paz es un tema del futuro. Hay gente que cree que la paz es un tema del presente. No, la paz es un tema del futuro. ¿Por qué es un tema del futuro? Porque toda esta generación, todos los que estamos aquí reunidos, aprendimos a vivir en la guerra y en la violencia. Todos los que estamos aquí aprendimos a vivir en la guerra y en la violencia. Con todo respeto por los delegados internacionales, ustedes aprendieron a estar aquí en la violencia. Y los empresarios que tienen inversiones en Colombia lo aprendieron a hacerlo en la violencia. Y los altos servidores públicos aprendimos a ser elegidos en la institucionalidad en la violencia, en la guerra. Y por lo tanto, nosotros necesitamos vivir en paz para el futuro, no para el presente. El presente ya lo estamos viviendo en la violencia y en la guerra. Y permítame decirle, ¿qué hemos aprendido cuando reconocimos un conflicto armado que no ha servido para nada en nuestro país? ¿Para qué le ha servido al Estado? Para nada. ¿Para qué le ha servido a la guerrilla? Para nada. ¿Para qué le ha servido a la sociedad civil? Para nada. ¿Para qué ha servido el conflicto armado? Para que en el país haya más violencia y más injusticias. Para eso es que ha servido. Claro que le ha servido a algunos sectores que viven de la violencia y viven de las injusticias. Y entonces, por eso lo que está haciendo el presidente de la República es valiente, buscar la paz. Él está cumpliendo con una recomendación del EPO, es buscar la paz. Él está cumpliendo con un mandato de la Constitución Política Nacional, que es buscar la paz. Nosotros le decíamos, cariñosamente, le decía a nuestro vicepresidente en diciembre del 2008, y yo también lo hice como embajador que fui en Ginebra en el 2009, que nosotros no podíamos aceptar recomendaciones que fueran en contra de la Constitución Política Nacional. No podíamos. Por ejemplo, si a alguien se le ocurriera la locura de decir, vea, nosotros decimos que los alcaldes y gobernadores de ustedes deben ser elegidos por el presidente de la República. Lo sentimos, muchachos, pero no podemos aceptar esa recomendación. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir, porque va en contra de la Constitución Política Nacional. Y esto, muchas veces nosotros dijimos en Ginebra algunos compromisos que nos hicieron, algunas recomendaciones, no les podemos aceptar.
porque no las podemos cumplir. Y no nos daba pena, ¿por qué? Ahora pueden surgir preguntas allá, al final van a surgir preguntas y recomendaciones. Esto no es que nosotros presentamos el examen periódico universal y aplausos, muchachos, ustedes son la maravilla del mundo. No, hay gente que nos va a hacer recomendaciones y nos va a decir cosas. Por ejemplo, nos van a pedir recomendaciones y si nosotros las podemos cumplir hay que decirles que sí. Si no las podemos cumplir le decimos que no y punto. Y eso es así. Por ejemplo, respetar la independencia del Poder Judicial es un tema de principios para nosotros. Si alguien nos pide lo contrario, les tenemos que decir no, porque no la podemos cumplir. Yo creo que no lo van a hacer, porque obviamente ese es un organismo que está para que nosotros mejoremos en materia de derechos humanos. Y entonces, volviendo al tema de la paz, nosotros tenemos que decirles a ellos, mire, la voluntad política del gobierno nacional es buscar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Esa es la voluntad política que tiene nuestro presidente de la República. Ese es el deseo del presidente de la República. Pero claro, no podemos obligar a la guerrilla de las FARC a firmar un acuerdo de paz con nosotros. Que la guerrilla de las FARC está totalmente convencida en firmar un acuerdo de paz con nosotros depende. Depende si les conviene o no les conviene. Yo sí creo que les conviene políticamente hablando. Yo creo que la guerrilla gana más firmando un acuerdo de paz con nosotros que no firmando un acuerdo de paz con nosotros, con el presidente de la República. Yo creo que gana más. A la guerrilla no le conviene un escenario de guerra. ¿Por qué no le conviene? Porque ya nosotros, incluyendo nuestras fuerzas militares y de policía, aprendimos a vivir en la guerra y en la violencia. Ya no nos asusta, como se dice popularmente. Ya no nos asusta. Ya sabemos combatir a la guerrilla militarmente, la sabemos combatir. Y pueden terminar perdiendo la guerra. Y cuando se pierde una batalla se pierde todo. Y entonces, eso hay que decírselo públicamente a la guerrilla, señores. A ustedes les conviene más un acuerdo de paz en este momento que un acuerdo de guerra, que seguir en la guerra. No les conviene seguir en la guerra, muchachos, porque en la guerra pueden perder. Eso lo vamos a decir en Ginebra, claro. ¿Qué más vamos a decir en Ginebra? Con todo cariño y con todo respeto aquí, por la libertad de expresión y por la autonomía de la comunidad internacional y de la sociedad civil, que hay que exigirle más a la guerrilla. Yo sí creo que desde la comunidad internacional, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, sí podemos decirle a la guerrilla, señores de la guerrilla, ya basta ya, no más crímenes contra la población. Acaben con esa colocación de minas antipersonas, acaben con el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, acaben con las acciones criminales contra la población civil. Muchachos, basta ya, no más. ¿Por qué es tan importante que la guerrilla le hable más políticamente a la sociedad que militarmente? Es que todo este tema del conflicto armado nos ha hecho mucho daño culturalmente. Nosotros creemos que la gente nos respeta por las armas. Claro, la gente le da miedo y nos respeta por las armas, pero no nos acata. Apenas se va la guerrilla, se pasan a ayudarle al ejército, a la policía, o a los paramilitares, o a las bandas criminales, o al narcotráfico. Le daba miedo a la gente era con las armas. Eso lo tiene que reflexionar también nuestro ejército y nuestra policía, para no meternos mentiras en la cabeza. Y lo tienen que reflexionar los narcotraficantes y los paramilitares. Lo fundamental es la política. Lo fundamental es que la gente nos acate por nuestras iniciativas políticas. Y obviamente, si la guerrilla mañana le dice a la población que cesan las acciones criminales contra la población, ténganlo por seguro que la población es la primera en Colombia que comienza a demandar perdón y reconciliación. Si la guerrilla piensa que va a seguir colocando bombas y acciones criminales contra la población va a llegar un momento en que no acepta ni perdón ni reconciliación. Y esto hay que decirlo en Ginebra. Hay que decirle, señores del Consejo de Derechos Humanos, amigos y amigas, embajadores y embajadoras, ustedes son decisivos, háblenle más duro a la guerrilla colombiana para que la guerrilla colombiana entienda
que tiene que respetar a la población civil colombiana, el derecho a vivir en tranquilidad y en paz. Y eso no es ninguna política militarista, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, con todo cariño, con todo respeto, ayer lo dije en un comunicado, yo creo que sería bueno que los directores de los medios de comunicación se reúnan con el señor presidente de la República y le pregunten cómo está desarrollándose el diálogo de La Habana, cómo está avanzando ese diálogo en La Habana, porque eso ninguno quiere que eso fracase. Yo creo que no hay en Colombia ninguna persona que quiere que eso fracase, ni siquiera los gobernantes anteriores, porque los gobernantes anteriores aceptaron en Ginebra una recomendación, buscar la paz. Eso lo aceptó el presidente Álvaro Uribe, lo aceptó el vicepresidente Francisco Santos, y lo que ha hecho Juan Manuel Santos, Angelino Garzón, es implementar esa recomendación como una política de Estado en nuestro país. Finalmente, decirles a ustedes que el señor presidente de la República me dijo: ve, Angelino, además de que vas a ir al Consejo de Derechos Humanos, quiero que me ayudes en una cosa. Nosotros hemos solicitado ingreso a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OSDE. Las recomendaciones y las exigencias de la OSDE en materia de derechos humanos y en materia laboral son más exigentes que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y que el propio Consejo de Derechos Humanos. A veces alguna gente cree que eso es soplar y hacer botella. No, la OSDE hoy está siendo muy exigente en materia de derechos humanos y en materia laboral. Esto a algunos empresarios colombianos se les olvida. Y yo le dije: bueno, presidente, yo voy. Y yo voy a ir a tener un diálogo el día 29 de abril en París con la OSDE sobre los temas de derechos laborales. Ustedes me conocen muy bien, yo no soy una persona mentirosa, ni estoy diciendo un discurso de acuerdo a si eso le conviene o no le conviene al gobierno nacional. Yo soy una persona sincera. Y obviamente, ¿qué voy a decir en la OSDE? Vea, señores, entiendan que en Colombia hemos avanzado en materia laboral. Les voy a poner un solo ejemplo. Cuando yo era dirigente sindical hace 25 años atrás, nosotros convocábamos a un paro nacional y antes de realizar el paro nacional ya no lo declaraban ilegal. Suspendían las personerías jurídicas, claro, de la cual yo era secretario general, siempre la suspendían la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, y de FENALTRA, CITE, siempre la suspendían. Nos allanaron los domicilios. Aquí está Montserrat. Y yo le decía a Monse cuando convocamos un paro: Monse, me tengo que perder 8 días antes. Y ella se ponía toda celosa. Y entonces le decía: y mañana van a allanar esta casa, Monse, ojo que la van a allanar, tenlo por seguro. Y yo me le perdía. Y al otro día allanaban la casa. Y ella no entendía porque ella venía del Brasil de una dictadura. Decía: pero si yo he venido de una dictadura, ellos no pasan una dictadura. Y en este país que dicen que es el país de la democracia, le ilegalizan los paros sin realizarlos, sin saber si va a salir bien o va a salir mal, y les allanan los domicilios. ¿Qué democracia es esto? Y claro, nosotros no elegíamos los alcaldes por voto popular, menos lo entendía ella, porque en Brasil, en la dictadura, hasta eso se respetó, en muchas ciudades. Y entonces, hoy eso ya no es posible, eso es cosa del pasado. ¿Por qué es cosa del pasado? Por la lucha de los sindicatos, por la lucha de las organizaciones de derechos humanos, por la Constitución Política del 91, cuando acabó con el estado de sitio. Esa Constitución nos enseñó qué es vivir sin estado de sitio. Yo quiero decirle, compañeras y compañeros, este avance de Colombia en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, y eso es lo que tengo yo que decirle a la OSDE, es gracias no solamente a una voluntad del gobierno de turno, sino fundamentalmente a la lucha decidida de los sindicatos, de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional. Gracias a ustedes hoy somos un país diferente y somos un país en progreso. Muchas gracias.